La fermentación alcohólica. Desde la antigüedad, la producción de bebida alcohólica ha sido una actividad realizada por la mayoría de las culturas durante miles de años, fermentando con diversos sustratos. Probablemente, las primeras bebidas se hicieron a partir de sustratos azucarados, como los zumos de fruta, ya que estos solamente requieren poner en contacto el jugo con la levadura silvestre presente en la superficie de la propia fruta. En el siglo XV se comienza a popularizar el arte de la destilación y de esta forma aparecen las bebidas con mayor contenido alcohólico, lo que generan industrias, las cuales son de mayor importancia económica en el mundo. Concepto y principios bioquímicos. Es un proceso bioquímico provocado por la acción de las levaduras y consiste en la formación de los azúcares, las cuales producen alcohol etílico, dióxido de carbono, calor y otras sustancias. Reacciones de la fermentación alcohólica. La glucosis es la primera etapa de la fermentación, lo mismo que la respiración celular y al igual que esta, necesita de enzimas para su completo funcionamiento. Es una reacción exotérmica. En ella, una secuencia de reacciones convierten a la glucosa en piruvato, con la producción de ATP. La fermentación alcohólica es la segunda etapa de la fermentación. También se necesitan enzimas para su realización. Esta se produce en dos fases. En la primera fase, el piruvato se convierte en acetaldehído y dióxido de carbono, y en la segunda, el acetaldehído con la acción de la NADH, enzima deshidrogenasa que se oxida, suministra electrones, reduciendo el acetaldehído y se convierte en alcohol etílico. A modo resumido, las reacciones de la fermentación alcohólica son las siguientes. Factores que influyen en la fermentación. Factores físico-químicos. La temperatura de fermentación. La temperatura de fermentación en las variedades tintas se da entre los 20 y los 30 grados centígrados y en las blancas entre los 10 y los 15 grados, aunque en ambos casos se recomienda iniciar la fermentación con una temperatura de 20 grados centígrados, con el fin de estimular el arranque de crecimiento de las levaduras. Estas pueden adaptarse a un amplio abanico de temperaturas con un máximo de 40 grados, a partir del cual se observa una caída de la viabilidad. La toxicidad del etanol que se acumula durante la vinificación aumenta con la temperatura y además las temperaturas elevadas provocan la evaporación del etanol y la pérdida de compuestos volátiles esenciales para las características organolépticas del vino. En cambio, las temperaturas excesivamente bajas tampoco son recomendables, ya que corre el riesgo de parar la fermentación al someter a la levadura a un ambiente demasiado frío. La fermentación alcohólica es un proceso exotérmico, de manera que la temperatura tiende a elevarse, afectada por factores como son la concentración de azúcar en el mosto, la temperatura inicial del mismo, la velocidad de fermentación, la temperatura y aireación de la bodega y el diámetro y material del tanque de fermentación. El calor se puede perder espontáneamente por difusión al medio exterior, por la evaporación del etanol y el agua y por la liberación de CO2, por lo que es evidente que se requieren sistemas adicionales de control de la temperatura para mantener una fermentación básicamente isotérmica. Aireación. Las Saccharomyces son un fermentador facultativo, capaz de consumir azúcares en ausencia de oxígeno mejor que otras levaduras no Saccharomyces. En cambio, un exceso de oxígeno puede parar la fermentación, y esto se conoce como efecto Pasteur.
pH. El pH típico del mosto ronda entre 2,75 y 4,2. Estos valores no suponen ningún problema para el crecimiento de las levaduras y solo con valores inferiores a 2,8 pueden existir problemas. Los efectos positivos de este pH bajo son el favorecimiento de la hidrólisis de disacáridos y por tanto de la fermentación y prevención de la aparición de microorganismos alterantes. En ocasiones se añade ácido tartárico para disminuir el pH. Los efectos nocivos del pH bajo son que se incrementa el efecto tóxico del etanol y del sulfito y se produce el efecto Pasteur. La tolerancia del pH ácido depende de la abundancia de iones del potasio en el mosto. Clarificación. La eliminación de partículas sólidas en el mosto es un factor importante en la producción del vino blanco, lo cual influye enormemente en su calidad aromática y organoléptica. En cambio, un exceso de partículas y un exceso de clarificación puede frenar el crecimiento de Saccharomyces, por lo que es necesario encontrar un punto medio en la clarificación para que el vino sea de más calidad sin afectar a la fermentación. Presión osmótica. La presión osmótica ejercida sobre las levaduras en un medio acuoso muy saturado, como por ejemplo un mosto concentrado, puede producir la muerte de las células por plasmólisis. En cambio, existen algunas levaduras del género Torulopsis que soportan bien estas condiciones. Radiaciones luminosas. Las radiaciones luminosas pueden estimular la actividad de las levaduras, aumentando la energía fermentativa, luz roja. Sin embargo, las radiaciones ultravioletas son letales para las levaduras. La producción de CO2. La liberación de este gas sirve para disipar parte del calor y producir corrientes dentro del mosto, que permiten la difusión de nutrientes, pero si se produce en exceso, afecta a la viabilidad de la levadura. Necesidades nutritivas. Existen tres tipos: compuestos carbonados, compuestos nitrogenados y compuestos minerales. Compuestos carbonados. Los azúcares fermentados por las levaduras son la principal fuente de alimentación carbonada, especialmente la glucosa y la fructosa como azúcares mayoritarios. Estos sirven de base para la síntesis de los compuestos que necesitan, además de proporcionar una fuente de energía para sus funciones vitales. Normalmente, las vendimias contienen azúcares en concentraciones entre 170 y 220 gramos por litro, que corresponden a una producción de alcohol de 10 al 13%, pudiéndose llegar bien de modo natural o sobre maduración de la uva a más de 360 gramos por litro, ideal para vinos dulces. La cantidad de azúcar en un mosto determina la velocidad de fermentación. Así, en medios pobres en azúcar, con menos de 10 gramos litro, la velocidad es muy lenta, aumentando progresivamente según aumenta el nivel de azúcar hasta los 200 gramos por litro. Compuestos nitrogenados. El mosto es muy rico en compuestos nitrogenados, repartiéndose de la siguiente manera: fracción mineral o amoniacal, entre el 5 al 10%, nitrógeno aminado, entre un 20 al 30%, polipéptidos, entre un 30 al 40%, y proteínas, entre un 5 a un 10%. La existencia de compuestos nitrogenados viene muy marcada por las condiciones agronómicas del crecimiento de la vid, los fertilizantes, las podas, las características edafológicas. Las levaduras necesitan disponer de compuestos nitrogenados para sintetizar las proteínas que precisan para su crecimiento y para desarrollar la fermentación alcohólica. Se puede determinar midiendo el índice de nitrógeno fácilmente asimilable, NFA, que calcula los compuestos nitrogenados
Si es bajo, se puede corregir, pero si es muy alto, crea inestabilidad biológica. Para corregirlo, añadimos sales amoniacales, pero en exceso pueden ser peligrosas, porque produce carbonato metílico, que es una sustancia prohibida, ya que puede ser cancerígena. Los compuestos minerales. Los mostos contienen cantidades suficientes de minerales para asegurar el buen desarrollo de la fermentación alcohólica. Entre los más comunes están fósforo, potasio, magnesio, calcio, silicio, sodio e hierro. Estos compuestos son importantes para las funciones vitales de las levaduras y para el buen desarrollo de la fermentación alcohólica. Activadores fermentativos. Son sustancias que se encuentran en pequeñas cantidades en el medio fermentativo, unas procedentes de la vendimia y otras producidas por las levaduras, siendo imprescindibles en el metabolismo de las levaduras y cuya carencia puede modificar o anular sus funciones vitales. Vitaminas. Las vitaminas más importantes que afectan a las levaduras son biotina, conocida como la vitamina H, piridosina, conocida como la vitamina B6, tiamina, conocida como la vitamina B, ácido pantoténico, conocido como la vitamina B5, mesoinositol, la nicotinamida, conocida como la vitamina B3, y el ácido P-amonio benzoico. Acetaldehído y ácido pirúvico. La adición al mosto de cantidades de esta sustancia intermedia de la fermentación disminuye el periodo de latencia y aumenta considerablemente la población de las mismas, acelerando el proceso de fermentación. Esteroles y ácidos grasos de cadena larga. Los esteroles, principalmente el ergosterol, es un elemento primordial en el crecimiento celular. Las condiciones anaeróbicas pueden provocar una paralización de la síntesis de esteroles, por lo que es conveniente llevar a cabo una aireación para evitar este problema, entre otros. Encontramos tres grupos de ácidos largos: los ácidos oleánicos, los ácidos palmíticos, oleico, esteárico y palmitoleico, y los fitoesteroles. Los ácidos oleánicos y oleicos se dan más en los mostos de vinificación con maceración de ollejos. Estos favorecen también el crecimiento de las levaduras. Los ácidos palmítico, oleico, esteárico y palmitoleico, sintetizados por las levaduras en determinadas condiciones de temperatura. Y por último, los fitoesteroles protegen la membrana de las levaduras y potencian su crecimiento. Fin.